Perfecto, ¿cómo andan? ¿Alguna duda, Bien, alguna consulta? no, No me acuerdo, realmente no me acuerdo si había quedado algún ejercicio pendiente. no, nos habías hecho hacer uno un rato y después lo corregimos, Lo corregimos pero no, acá. Bueno, sí, no quedó nada. entonces arrancamos con los ejercicios que teníamos pensado para hoy. ¿Sí? Va, me voy a la pantalla en blanco. ¿Todo el mundo está viendo esta pantalla? Bueno, vamos a empezar a trabajar con estos ejercicios. Por ahí, bueno, nos van a costar un poquito más. A ver, ¿quién hay en sala de espera? A ver, esperen, ¿no? Nacho Ferreira. Bien. Dice, ejercicio número 2. Hallar la superficie y los ángulos del siguiente triángulo isósceles. Tiene 5 centímetros de base y 8 centímetros de lado. ¿Cuándo un triángulo era isósceles, chicos? Son dos lados iguales. Dos lados iguales. Entonces, ahí tenemos el triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. El problemita me dice que la base de este triángulo es 5. Los lados que son iguales son 8. Y tenemos que calcular la superficie del triángulo y los ángulos interiores. ¿Sí? Bueno, primero, ¿cómo era la superficie de un triángulo o el área de un triángulo? ¿Cómo la calculamos? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. A la altura le ponemos h. ¿Conocemos la altura de este triángulo? La altura de No, este triángulo sería esta medida, ¿no es cierto? Habría que hacer Pitágoras. Habría que hacer Pitágoras para calcular h. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a ese triángulo lo dividimos por la mitad para calcular el valor de h. ¿Mm? Esto mide 8, que sería la hipotenusa, y la base ahora, ¿cuánto mide? 2,5. 2,5. 2,5. ¿Cómo hacemos para calcular este valor de h? Entonces, La raíz de la hipotenusa menos perfecto. 2,5 La raíz de la más la hipotenusa al base. cuadrado menos 2,5 elevado al cuadrado. ¿Mm? Hipotenusa al cuadrado menos un cateto elevado al cuadrado, eso me va a dar h. A ver qué busco. La calculadora. Recuerden que esa operación la vamos a hacer de una, todas juntas. Entonces apretamos raíz cuadrada, ponemos entre paréntesis, 8 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. Me da 7,6. 7,6. Entonces la superficie de ese triángulo, que va a ser base por altura sobre 2, la base es 5, ¿no es cierto? 5 por 7,6, todo sobre 2. Eso nos da 19 centímetros cuadrados.
¿Hay alguien en sala de espera? Sí. Bueno. Y después nos dice los ángulos. Este ángulo alfa, ¿hay otro ángulo alfa en este triángulo que sea igual que este? Sí, el otro, digamos, del otro lado. Claro, el otro del otro lado, este. O sea, estos dos ángulos son iguales porque el triángulo es isósceles. Y a esto lo vamos a llamar beta. Bueno, como hasta ahora nosotros sabemos trabajar solamente con triángulos rectángulos, entonces tengo que aislar medio triángulo, aislamos medio triángulo, para calcular el valor de alfa. ¿Sí? Entonces, esto es 8, esto es 2,5. ¿Cómo hacemos para calcular alfa, chicos? Coseno. ¿Qué tenemos de alfa? El adyacente. El adyacente. ¿Y qué más? La hipotenusa. Y la hipotenusa. ¿Quién vincula adyacente con hipotenusa? El coseno. El Coseno. coseno. Entonces no sé quién es alfa. No sé quién es alfa, pero le podemos calcular su coseno. Entonces no sé quién es alfa, pero el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Cateto adyacente 2,5 sobre hipotenusa. O sea que en nuestro caso sería 2,5 sobre 8. Eso me va a dar un número que le ponemos muchas cifras decimales. 0,3125. 0,3125. Bueno, entonces, si conozco el coseno, ¿cómo dijimos que calculábamos alfa? Shift coseno. Shift coseno. O arco coseno. Entonces, shift coseno de 0,3125. Conozco el coseno, para calcular alfa hago shift coseno, que en realidad matemáticamente decimos arco coseno. Shift coseno es en la calculadora, pero matemáticamente decimos arco coseno. ¿Cuánto nos da eso? 71,79. 71,79. ¿Pero lo dejamos así con coma un ángulo? No, No. 72. No. ¿Cómo hacíamos, Yanela? Había que Apretamos la teclita de grados, minutos y segundos y ahí lo transformamos en sexagesimal. 71 grados. 71, 47, 24,16. 71, Nico, 71. 47, 24,16. Va. No le hacemos tan exacto, porque 71, 47, 24. 71 grados, 47 minutos, 24 segundos. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular beta? Hacemos todo el lío que hicimos recién. Este ángulo lo tenemos, este ángulo lo tenemos. ¿Cómo hacemos para calcular beta? Sumamos esos dos ángulos y Ajá. Claro. Entonces hacemos 180, porque la suma de los ángulos interiores, menos 2 veces este ángulo de 71 grados, 47
24. Ustedes en la calculadora lo van a hacer así, pero para que ya me aparezca todo en grados, minutos y segundos, ponemos 180 y le ponemos la teclita, lo transformamos en grados. Entonces hacemos 180 grados menos 2 por paréntesis 71, apretamos la teclita, 47, apretamos la teclita, 24, apretamos la teclita, cierro, igual, y ya me da el ángulo beta en grados, minutos y segundos. ¿Cuánto les dio? 36. 36 grados, 25, 12. ¿Estamos, chicos? Bueno. Vamos a continuar. ¿Hay alguien en sala de espera? Juan Chichapero, siempre llega tarde. Bueno. Hola Carlos, ¿cómo va? ¿Dónde estabas? ¿En preceptoría? ¿Que siempre te ibas a preceptoría vos? Sí, más o menos. Nada, Bueno. tenía problemas para conectarme. ¿Sí? Lee el problema, sí. Juanchi. No encontraba. ¿Lo tenés? Dale. A Sí, ver. por ahí no nada. Dice, hallar la altura de un poste sabiendo que la cuerda que lo sostiene al piso mide 15 metros y que forma un ángulo de 25 grados con este. A ver, yo les comparto la pantalla y ustedes háganme el dibujito, cómo tendría que ser el dibujito. A ver quién me lo hace. Fíjense si alguien me puede compartir la pantalla, alguien que tenga la compu. Desde el celular es más complicado. Hay que hallar la altura del poste, sabiendo que lo sostiene un alambre, que tiene ¿cuántos metros? 15. Bueno, nadie lo puede hacer. Entonces, siempre hacemos el piso, siempre hacemos un pisito, un piso. Decimos, bueno, este es el piso del problema. Dibujamos el poste. Siempre en estos problemas que tenemos una implicancia geométrica, hay que dibujar la situación. Dibujamos el poste. Eso puede ser un poste de la luz. Bueno, ese poste, para que no se tambalee, tiene un alambre que lo sostiene. ¿Está? Bueno, ¿qué datos me dicen, chicos? ¿Qué tenemos que averiguar? Dice que el alambre ese forma un ángulo de 25. ¿A dónde está ese ángulo? Acá, ¿no es cierto? Ese. Sí. Ese ángulo es de 25. ¿Qué más me dice? Que el alambre mide 15 metros. Que el alambre tiene 15 metros. Y tenemos que calcular la altura A del poste. Bueno. Greta. Hola. ¿Cómo andás, Greta? Tanto tiempo, ¿todo bien?
¿Cómo hacemos para calcular A? ¿Se escucha? Más o menos. No, ni idea, profe. ¿Qué es A de 25? Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Qué es 15 de 25? La hipotenusa. Hipotenusa. ¿Quién me vincula cateto opuesto con hipotenusa? El seno. El seno. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a plantear? Que el seno de 25 es igual cateto opuesto, que lo desconocemos, que es la incógnita del problema, sobre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para averiguar A? ¿Qué hacemos con este 15 que está multiplicando, dividiendo? Lo pasamos a multiplicar. Lo pasamos multiplicando. ¿Eh? Entonces siempre tengo que ver qué tengo, qué tengo, como para plantear seno, coseno, tangente. Entonces depende de los datos que tenga, vamos a poder calcular la incógnita del problema. Te da 6,33. Da 6,34. ¿Sí? Bien. Este no está ahí en la hoja, pero vamos a decir, una persona está en la plaza y mira la parte superior de la iglesia, de la torre de la iglesia, según un ángulo de elevación de 42 grados. La persona está a 18 metros del pie de la iglesia. Si se retira hacia atrás 20 metros, y mira a través la parte superior de la torre, ¿de cuánto será el ángulo de elevación? Bueno, ya son problemas un poco más heavy. Primero, nos tenemos que hacer amigos del problema, entenderlo, de qué se trata. Y a este problema que está escrito en forma literal, lo tenemos que dibujar. Lo tenemos que dibujar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo iniciamos siempre un problema de trigonometría? ¿Qué dibujamos? Lo primero que dibujamos. El piso. El piso. Lo primero que dibujamos es el piso. ¿Sí? O sea, siempre que haya un piso para dibujar, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? Hay una iglesia, hay una persona. Bueno, dibujamos la iglesia. Más o menos, obviamente, no vamos a estar 3 horas dibujando la iglesia. Dibujamos la iglesia.
Ahí está. ¿Qué más dibujamos, chicos? A la persona. A la persona. A la persona. ¿Qué más dibujamos? Entonces yo por ahí, o sea, marqué el horizonte, tipo de la vista de la persona así derecho. ¿Me entendés? Exactamente. ¿Eh? Tipo la persona allá. ¿Esto me decís? Porque la Sí, o persona sea, mira... primero marqué el horizonte, digamos, derecho así, y después hice el ángulo de elevación. Perfecto. Muy bien, Yanela. Primero marcaste esto, y después el ángulo de elevación. Impresionante, Yanela, todo lo que estás diciendo. Ángulo de elevación y todo lo demás. ¿De cuánto es el ángulo de elevación? De 42 grados. ¿Qué otro dato tenemos, chicos? Y que después La distancia. La distancia está a 18 metros. La persona está a 18 metros. ¿Qué hace esta persona ahora? Se va para atrás. Se va para atrás. La persona ahora retrocede. Y la vamos a tener acá arriba, acá. ¿Cuánto retrocede? 20. 20 metros. Y vuelve a mirar la torre. ¿El ángulo de elevación va a ser mayor o menor? Menor. Menor. Cuanto más me alejo, o sea, si yo voy al cine y me pongo en la primera butaca, tengo que tirar la nuca para atrás mucho. Ahora, a medida que me voy para atrás, voy bajando. Entonces, tenemos que calcular cuál será el ángulo de elevación ahora, que le vamos a poner alfa. Bueno. Se lo dejo para que me lo planteen, para que lo piensen ustedes. A ver, para ver si más o menos están orientados. ¿Por dónde arrancarían, chicos? Porque A vieron que hay sacar dos la triángulos. altura. Sacaría la altura de la iglesia. Claro, muy bien, Nicolás. Estamos. Lo primero que haría, y después vos sacarías la altura de la iglesia. Utilizás el triángulo más chico, ¿no es cierto? Sí. ¿Y después? Y después calculo con tangente, calculo el ángulo. Va. Muy bien, Nicolás. Lo que estás trabajando es impresionante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, o sea, yo puedo irme, o sea, me voy al triángulo más chico, me voy al triángulo más chico, y calculo la altura de la iglesia. Calculo esto, la altura de la iglesia. Suponemos que el hombre está sentado, o sea, vamos a despreciar la altura del hombre. ¿Estamos? No la vamos a considerar en este problema.
Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la altura A de la iglesia? Me fijo en este triángulo. Usar tangente. Claro. A es cateto opuesto de 42 y 18 es el cateto adyacente. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Tangente de 42 igual a sobre 18. Tangente de 42 es igual a sobre 18. Entonces, eso me permite a mí calcular la altura de la iglesia. El 18 lo pasamos multiplicando, ¿no es cierto? A mí Y me dio 16,2. bueno. Entonces, eso lo hacemos de una. Y ahí nos da 16,2. ¿Eso qué son? Son metros. ¿Está? Entonces ya tenemos la altura de la iglesia. Y ahora nos vamos al otro triángulo, al más grande, porque la persona se va para atrás. ¿Mm? ¿Y cómo hacemos para calcular este ángulo alfa? Y primero tenés que También sumar con tangente. el 20. Le puedo que calcular sumar la el- tangente a alfa. ¿A qué va a ser igual la tangente de alfa? A 16,2 sobre 38. Claro, a 16,2 la altura de la iglesia sobre los 18 más 20, porque la persona se fue 20 metros para atrás. ¿Sí? O sea, sobre 38. Entonces, eso me da 0,4263. Y si quieren más decimales, 16. ¿Cómo hago para calcular alfa? El arco tangente. Claro, el arco tangente, o el shift tangente de este número. ¿Le da? 23 grados, 5 23 grados, 21 segundos. 5, bueno, acá depende, ¿no es cierto?, de cómo lo hacen trabajado cada uno. 23 grados, 5 minutos me da a mí, con 23 grados ya estaría bien. Si quieren más decimales, 23 grados. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Profe, Sí. si ponemos el grado nomás, los otros no importan, podemos dejar el grado, Sí, 100 minutos sí. y segundos. Si es poquito así, sí. Estamos. Ahora, si ya es 23 grados, 32 minutos, qué sé yo, no, ahí lo pones. Bueno. Profe Juli Barra, están los chicos, ¿no es cierto? Juli Barra y Sí, Salvador. te lo mandé antes a eso. Sí. Lo que pasa es que yo no veo el chat. No es que no lo vea. No lo abro permanentemente. Bueno. Si estamos en la proa de un barco, divisamos la luz de un faro
de 85 metros de alto según un ángulo de elevación de 18 grados. ¿La proa es la parte de adelante o la parte de atrás? De adelante. De adelante. La proa es la parte de adelante. ¿Cómo se llama la parte de atrás de un barco? Popa. Popa. Muy bien. Si nos vamos a la popa, el ángulo de elevación va a ser mayor o menor. O sea, teniendo en cuenta de que el barco está apuntando al faro. Menor. Menor. Yo me atraso, entonces el ángulo va a ser menor. El ángulo de elevación será de 12 grados. Con estos datos, ¿qué les parece que vamos a hallar? La distancia. ¿Qué distancia, María? Desde el barco hasta... Va, de la persona dentro del barco hasta el faro. Sí, podría ser esa, pero vamos a calcular otra cosa. ¿Cuánto mide el barco? Exactamente. La longitud del barco. Vamos a hallar la longitud del barco. Bueno, como siempre, hay que hacer un dibujito. En este caso no tenemos un piso, sino que tenemos el mar. Entonces vamos a hacer el mar. Ese mar está cerca de una costa. Vamos a hacer la costa. Profe, dice Vicky Canelo que se le cortó la luz. Bueno. ¿Y qué hay en la costa? Un faro. Carlos, se está por cortar, ¿nos volvemos a conectar? No, porque nosotros tenemos una reunión después, porque no sé si ustedes saben que hoy es el último día que está Adriana como directora. Entonces tenemos una reunión de docentes. Pero vamos a plantearlo y yo se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Vale. ¿Qué tengo dibujado ahí? El faro. ¿Sí? Tengo ganas de boludear, digamos. Con el farito y todo. Bueno, y acá ¿qué tenemos? Una luz. La luz del faro. Pero esto ayuda a entender el problema. La luz del faro. ¿Estamos? ¿Qué hay que dibujar ahora? El barco. El barco. Ahora dibujamos el barco. Re Titanic el barco. Bueno. Entonces, ahí está. ¿Vieron que me pueden intervenir en la pantalla? Entonces vamos a tirar, estamos en la popa y tiramos una visual hacia la punta del faro. ¿Sí? Y después nos vamos a la proa, no, perdón, primero en la proa, y después vamos a la popa y tiramos otra visual a la punta del faro. ¿Sí? Todo eso con respecto a una línea horizontal que estaría a esta altura. ¿Está el croquis? Después de eso lo transformamos en triángulos. Pero esa es la realidad. Ahora hay que ponerle datos a todo esto. ¿Qué datos tenemos?
Que el faro mide 85 metros. El faro mide 85 metros. El ángulo de la proa es de 18 grados. O sea, Y el de este la- ángulo, ¿no es cierto?, de la proa hasta la parte de adelante, mide 18 grados. El de la popa 12. Y el de la popa 12. Bueno, ¿cómo hacemos para, qué tenemos que averiguar? La longitud del faro. Perdón, la longitud del barco. O sea, la distancia que hay desde acá hasta acá. Que si quieren le vamos a poner X a esta distancia. ¿Cómo lo plantearían, chicos? ¿Qué calcularían primero? Yo hice la tangente igual a ¿Cómo? 85. Camila, dale. Perdón. La tangente de 18, Ajá. ¿Eso que te permitió calcular? la distancia que hay Claro. entre el barco y el... Claro, este valor, ¿que cuánto te dio? No, todavía no lo terminé. Bien, pero bueno, atienden porque se me va a cortar. Entonces, primero trabajamos con el triángulo más chico, porque esto acá mide 85, esto mide 18. Entonces, con la tangente calculamos esta distancia. ¿Sí? La distancia que hay desde la proa hasta el faro. ¿Puede ser que me haya dado 261,6? Puede ser 161,6. 261. 261. Sí. Y sí, porque el barco no se puede acercar tanto a la costa porque si no queda encallado. ¿Y después qué hacemos? Y lo mismo con el triángulo grande sería, y después Ajá, restás. claro, al- exactamente. al Lo mismo con el triángulo grande, ¿estamos? Y acá vamos a sacar una medida, pero acá tengo X, entonces a esa medida que le sacamos le restamos los 261,6 y obtenemos la longitud del barco. Bueno, se me corta, chicos, se me corta. Me dan el resultado el martes de la semana que viene. Y ya les voy a empezar a mandar tareas para que me presenten también, un poquito sobre esto. Dale, Carlos. Listo, Bueno. nos vemos. Adiós.